buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la tertulia Biosfera Televisión, entrega de este 13 de octubre, después de la jornada del Día del Pilar o de la Hispanidad, celebrada en la jornada de ayer. Retomamos el pulso a la actualidad insular. Lo haremos hoy con el alcalde de Teguise, Osvaldo Betancor, que nos acompañará en el tiempo de entrevista, y remataremos con tertulia política, que hoy es jueves. Antes de todo ello, vamos a saludar ya a nuestra compañera de redacción, periodista Paola Delgado. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, Jaime. Una jornada en la que se han inaugurado esta mañana unas jornadas que además tienen como bastante enjundia y que tienen que ver con la dependencia. Sí, así es. Creo que es un tema, como bien dices, muy importante, fundamental, del que se habla desde hace mucho tiempo y del que queda mucho por hacer, y precisamente por eso se han organizado estas jornadas. Concretamente ha sido en los Jameos del Agua. Se han inaugurado esta misma mañana jornadas llamadas Transformación de la Dependencia en Canarias, lugar, por cierto, los Jameos del Agua, que albergará todo el evento y donde esta misma mañana la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, intervino para introducir esta iniciativa que se extenderá durante 2 días y congregará, insisto, a más de 30 expertos y expertas en la materia. Noemí Santana aprovechó para dar la bienvenida a los asistentes y para expresar que estas jornadas nacen con la única vocación de seguir el rumbo hacia el que se ha remado siempre desde el Gobierno de Canarias y también desde el Cabildo de Lanzarote, de poner la dependencia como una prioridad de la agenda política. Por su parte, la presidenta del Cabildo, también María Dolores Corujo, que ha estado presente, dio la bienvenida a todos los asistentes y participantes en el proyecto, dijo ella, más ambicioso llevado a cabo por el Cabildo de Lanzarote en los últimos años en materia de dependencia y derechos sociales. Con esta iniciativa, dijo Corujo, queremos cambiar la dependencia en Lanzarote y en todo el archipiélago, la forma de abordar la problemática y la manera de encontrar soluciones que lleven hacia una lista de espera cero. Las jornadas, como digo, comenzaron esta misma mañana, donde se llevó a cabo una ponencia, evolución del sistema de atención a la dependencia en Canarias, los retos de un futuro inmediato, y donde tendrán lugar varias mesas redondas, concretamente 3 de ellas a lo largo de este día. Bueno, y seguimos hablando de otro tipo de cosas, pero también de datos, y de datos bastante importantes, Jaime. Si hablamos de denuncias, no de casos, sino de denuncias relacionadas con la violencia machista, ¿dónde situarías a Canarias? Pues, en fin, me la he estudiado, así que estaría en el top 5 de España, lo cual lo que no se define exactamente es si es una buena o mala noticia. Si hablamos de casos que se denuncian, evidentemente dices tú, oye, pues está muy bien que se denuncien los casos, porque no siempre se denuncian. Si hablamos de casos reales y, por tanto, son eso, porque las denuncias están basadas en hechos reales, pues ya no es para alegrarse tanto. Efectivamente, es un poco complicada la respuesta, porque aunque te la hayas estudiado, efectivamente podemos pensar en esos dos puntos, ¿no? Efectivamente, que hayan denuncias, pues quiere decir al final que hay algún indicio de que ha ocurrido algo con el tema de la violencia machista, lo cual no es tan bueno, pero que se denuncie, evidentemente sí. Bien, pues Canarias es la 4ª región, concretamente, con más denuncias por violencia machista. Las denuncias por presunta violencia machista presentada concretamente en los órganos judiciales de Canarias durante el segundo trimestre de 2022 aumentaron un 4,2% respecto al mismo periodo de 2021, según los datos facilitados por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. En cuanto a personas enjuiciadas, fueron 749 las que se sentaron en el banquillo de los acusados entre abril y junio del 2022, un 0,7 más que en el mismo periodo de 2021, y de ellos 680 fueron condenados. Esto es más del 90% del total. Canarias registró durante el segundo trimestre de 2022 una tasa de 21,5 víctimas de violencia de género por cada 100.000 mujeres, la 4ª, insisto, más alta del país. Y si nos vamos a Lanzarote, concretamente, la estadística detalla que se contabilizaron 146 casos de delitos relacionados con la violencia machista, 99 de lesiones, 11 contra la libertad, 4 contra la libertad y la indemnidad sexual, 3 contra la integridad moral, 16 quebrantamientos de penas y 13 quebrantamientos de medidas. Y hay un dato más en torno a esto relevante, y es que ha aumentado también el número de denuncias de terceros, es decir, en casos de violencia machista, en algunas ocasiones las dos partes no denuncian. Lamentablemente los familiares tampoco, pero sí que han aumentado el número de personas que saben de casos y que lo han denunciado, lo cual está
realmente bien. De hecho, representan casi un 4% del total de denuncias presentadas, un 3,86%, con lo cual, gracias por el apunte, Jaime, porque es un porcentaje bastante importante. Bueno, seguimos hablando de datos, creo que también bastante importantes. En este caso hablamos de la criminalidad, la Guardia Canarias, con la tasa más baja de criminalidad de los últimos 12 años, así lo decía el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, que destacaba este miércoles, precisamente al hilo de esta cifra, el esfuerzo que se ha llevado a cabo por parte de los distintos cuerpos de seguridad y emergencia, concretamente de la Guardia Civil en las islas. Se ha incrementado la plantilla más de un 5% en los últimos 5 años, y el hecho de que el archipiélago cuente, pues por tanto, con la tasa de criminalidad más baja, insisto, en los últimos 12 años. En el discurso también se ha pronunciado, que ha pronunciado en la comandancia de la Guardia Civil en Las Palmas con motivo del día de su patrona, la Virgen del Pilar. Pestana ha subrayado además que se ha alcanzado cifras récord en el porcentaje de infracciones penales esclarecidas en las Islas Canarias. Ha destacado asimismo que se ha producido un avance en la incorporación de las mujeres a la Guardia Civil, que representan ya un 9% de la plantilla, aunque ha hecho hincapié en que queda aún mucho por lograr. Bueno, y hablando de la Guardia Civil, ayer fue el día de su patrona, la Virgen del Pilar, en la villa de Teguise. Se celebraron las distintas ceremonias de que consta una jornada de estas. La religiosa, en primer lugar, ceremonia que se celebró en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Posteriormente, el acto institucional en la Plaza de los Leones, y luego ya un vino de honor. Se aprovechó para entregar, informa a la Guardia Civil, un total de 12 distinciones, 2 cruces con distintivo blanco por méritos militares a un agente de base y a un cabo, 8 cruces con distintivo blanco por méritos de la Guardia Civil a 6 agentes, a un cabo y a un teniente, y también se dieron 2 cruces a la Constancia en la modalidad de bronce en honor a los 15 años de servicio en el cuerpo, para las personas que han cumplido con este requisito. Y a nivel nacional, en el Día de la Hispanidad y en el desfile de las Fuerzas Armadas, sorpresa y grata para el archipiélago, porque, motivo de distintas circunstancias que han tenido lugar en Canarias estos últimos meses, la pandemia, el volcán y demás, pues se ha querido tributar homenaje a la Policía Autonómica y al PEVOLCA, que estuvieron presentes en el acto del Día de las Fuerzas Armadas. El desfile celebrado en Madrid para conmemorar la fiesta nacional tuvo ese reconocimiento especial para Canarias. 66 agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria, junto con miembros de Protección Civil, bomberos, científicos y responsables de seguridad, que trabajaron en el operativo puesto en marcha por el Gobierno de Canarias con motivo de la emergencia generada por la erupción volcánica en la isla de La Palma. Bueno, pues tiempo ya de entrevista para hablar de varias cosas en función a las responsabilidades políticas presentes y aspiraciones futuras del invitado de hoy, que es Osvaldo Betancor, de momento alcalde de Teguise y parlamentario regional. ¿Qué tal, Osvaldo? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. De momento que no es poco. Que no es poco ya. Y además nos viene a ver en vísperas prácticamente de comenzar los actos de celebración del 50 aniversario de Costa Teguise, en los que han volcado, me consta, muchísimo esfuerzo y muchísima ilusión, ¿no? No solo nosotros, sino también los agentes implicados de esa localidad rentable turísticamente hablando, madura, 50 años no se cumplen todos los días, y es verdad que lo que queremos abrir entre todos es una reflexión del antes y el después, ¿no? Hacia dónde vamos, sobre todo. Es verdad que hay muchos reconocimientos de todas y cada una de las personas y entidades que colaboraron en la implantación de este destino turístico, pero a mí lo más que me preocupa es hacia dónde va. Porque el pasado no lo podemos cambiar, el presente sí, y proyectar el futuro, ¿no? Costa Teguise tiene que reflexionar en qué modelo turístico es el que da esa rentabilidad. Indiscutiblemente es el modelo turístico deportivo. Qué significaciones deportivas tienen que implantarse en la zona. El tema del turismo congresual es una de las cosas que me piden también muchos agentes turísticos, y lógicamente también la eliminación de barreras arquitectónicas, el tema de la
fibra óptica, nos lo piden muchísimo también, que la velocidad del Internet, para que todo el mundo me entienda, sea exquisito, en toda la localidad. Y por tanto vamos a abrir una serie de reflexiones de los modelos turísticos, de los nuevos productos que vienen, de intentar a ver cómo se saca la riqueza que se genera en el destino turístico y se revierte en las zonas medias y altas del municipio, en Teseguite, en los valles, en la villa, y por eso era el modelo Ecotour que también estamos a puntito de finalizar. Muy buenas tardes, alcalde. Hablando precisamente de eso, bueno, nos llegaba esta misma mañana justamente la noticia desde el Ayuntamiento de Teguise, porque todo lo que estás comentando no es solo un pensamiento, sino que ya se han puesto a ello, porque van a ofrecer, no sé si ya han ofrecido, van a ofrecer una parcela, ahora nos indica exactamente en qué zona de Costa Teguise, para lo que comentabas del turismo congresual, ¿no? Pues sí, yo sé que esto va a sacar mucho revuelo, que si por qué aquí, que si por qué allí, que si Arrecife, que si Playa Blanca o que si no sé qué. Yo soy responsable con mi cargo. Yo llevo 10 años, 12 años ya como cargo público en el Ayuntamiento de Teguise y llevo 12 años viendo en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias pintada una partida que era Auditorio Lanzarote de Arrecife. 10 años, 10 años, 10 años, 10 años, 10 años y no se pinta. Yo solo lo que les digo a todos los televidentes es que nosotros hemos hecho los deberes a nivel urbanístico, tenemos parcelas para que el dinero no se vaya a Fuerteventura, no se vaya al Gran Canaria, no se vaya a Tenerife y venga para acá, para Lanzarote, y vamos a poner esa posibilidad real, latente, de facto, para que ese modelo congresual turístico, que es rentable y que también lo puede absorber la planta hotelera de Costa Teguise, porque tenemos una planta hotelera exquisita, se posicione en Teguise y en Lanzarote. Por tanto, nosotros lo que vamos es a ofrecer y a ver la voluntad y la disposición del Gobierno de Canarias. Pero a nadie se le esconde que Costa Teguise puede ofrecer esto que demanda el sector y lo vamos a hacer. Claro que usted mismo lo ha dicho, 12 años como cargo público, viendo que en las partidas presupuestarias hay una partida de estas. Sí. De los 12 años, en 9 ha gobernado Coalición Canaria. Sí, cada vez que le preguntaban a alguien de Coalición Canaria, decía, no, es que no es el momento, es que hay otras prioridades. Uno no acaba de ver a qué prioridades se referían. Pero lo cierto es que el Palacio de Congresos, para el que hay solar y proyecto. Sí, por eso le digo que yo, de verdad, o sea, no es decir, me voy a meter con el municipio de Arrecife, de Tías, de Yaiza, o de Aría, o de Tinajo. Yo voy a dar una posibilidad al Gobierno de Canarias, real, repito. Yo no sé los inconvenientes que en el pasado hubo, sé que los inconvenientes que hay en el presente, pero a mí me duele, como lanzaroteño, me duele ver cómo ese modelo congresual, por ejemplo, Más Palomas, hablo yo con la gente de Más Palomas, es rentable. Y me duele ver cómo el Gobierno de Canarias no mira para Lanzarote por la imposibilidad jurídica de los suelos. Por tanto, yo digo, oye, nosotros hemos hecho el deber, nosotros tenemos la posibilidad y voy a posibilitar que esa infraestructura se quede aquí, en casa, en Lanzarote. Así que lo hago con esa voluntad, lo hago porque lo tenemos, y porque formamos parte de Lanzarote, porque Costa Teguise es un destino turístico maduro, porque tenemos esa planta alojativa que puede absorber ese tipo de modelo congresual y por tanto es mi deber como cargo público. Por seguir un poco también con Costa Teguise, ir tachando cosas y aprovecho antes de desviarnos un poco. ¿Qué ocurre con el punto limpio? ¿Han pedido ustedes la apertura inminente al Cabildo de Lanzarote? ¿Por qué no se ha abierto hasta ahora? ¿O qué explicaciones les han dado? Mire, yo tampoco voy a meter el decir Teguise dice una cosa y el Cabildo dice otra cosa, ¿no? Yo he visto declaraciones cruzadas, es verdad que mi concejal de Obras y también el consejero de Medio Ambiente. Yo lo que le voy a decir es que esto es una necesidad que tiene Costa Teguise de la anterior legislatura y se diseñó en la anterior legislatura. Estamos materializando una obra que se pidió en la anterior legislatura y que se ha agudizado la imagen durante estos 3 años y medio en el posicionamiento de todo aquello que no se quiere al lado de los cacharros de basura, como decimos aquí o de los carros de basura, como decimos aquí de forma coloquial, ¿no? Nosotros estamos acelerando que ese punto limpio se ponga ya a disposición de las vecinas y vecinos de Costa Teguise y del municipio. O sea, las imágenes que vemos de hamacas, de hidro, de nevera, no son las que queremos. Es verdad que no los vemos en otra parte del pueblo porque tenemos una línea gratuita de recogida de enseres, pero Costa Teguise es diferente porque es 9.000 y pico personas ahí todos los días, ¿no? Una vez que se recepcione el punto limpio, que será en estos días, vamos a hacer una campaña de concienciación ciudadana. Es importante concienciar a nuestros vecinos y vecinas, decir, oye, cuanto más se recicle, menos tasas de basura vamos a pagar.
Y es así, o sea, ese es el futuro que tiene que tener. Y por otro lado, vamos a intentar recuperar aquella app que había en el municipio de cuando se está, a lo mejor, pues, corriendo, paseando por el municipio y ves un vertido de escombros, pues con una foto subirlo a la app y darle nosotros parte pues, al Seprona o en este caso a la parte del medio ambiente del Cabildo. Pero el tema del punto limpio es una exigencia que tenía Teguise desde la anterior legislatura y lo que queremos ahora es premura para abrir esa infraestructura y ponerla a disposición de los vecinos. Bueno, lo cierto es que poco a poco va tachando usted cosas que tenía en la lista en las últimas elecciones. Esto es una, el Centro Cívico de las Caletas, lo han recepcionado hace poco. El campo de fútbol también creo que lo han recepcionado hace poco. Yo lo dije en este medio de comunicación también hace tiempo, ¿no? Obras son amores y yo creo que después del COVID, a mí personalmente, lo que quiero es calidad de vida para mis vecinos. O sea, calidad de vida a la tercera edad, a los jóvenes y a los no tan jóvenes, ¿no? Y es verdad que obras es la responsabilidad, pero Coalición Canaria en Teguise no va a ir diciendo vamos a faltar el voto. No. Es verdad que teníamos que cumplir con un programa electoral que nos ha dado la mayoría de la ciudadanía. Por tanto, nosotros no vamos a dejar de hacer aquello por lo que nos presentamos y una de las cosas es lo que usted acaba de decir. Se le prometió un centro cívico al pueblo de Las Caletas, muchísimos años reivindicando un punto de encuentro social, lo hemos hecho un poco más grande para que toda la parte de Costa Teguise pues, pueda hacer allí sus actividades sociales, el centro cívico de Costa Teguise, el campo de fútbol. El castillo se está recepcionando hoy, la obra, y por tanto toda la obra pública de Teguise va a salir. Si no sale en octubre, va a salir en noviembre. Pero no me preocupa tanto la obra pública, que me ocupa, pero sí me preocupa la licitación de las actividades deportivas, de las escuelas de los niños, o sea, de todo esto, o sea, los fisioterapeutas que quiero llevar a los mayores, todo esto sí me preocupa. Bueno, porque el plan cultural ha sido un exitazo. Un exitazo. Ayer comentábamos en reuniones familiares gente de la familia que se ha quedado fuera porque es que ya no hay plazas. Gracias por recordármelo, Jaime, porque pido disculpas a toda la gente que me ha llamado ayer y hoy, en Empleita, en Corte y Confección. Ha sido asombroso este año y pido disculpas por aquellas personas que se han quedado fuera y mi compromiso es, en el próximo plan cultural de Teguise, ampliarlo mucho más, o sea, poner más recursos económicos para ampliar lo que es la oferta cultural de uno de los bastiones culturales de Canarias que se llama Teguise. De paso, los criterios eran orden de inscripción. Ya. Clarísimo. No puedo cambiar eso. No, está claro. Bueno, hablando de cosas que le competen precisamente al Ayuntamiento de Teguise, una de ellas es el tema de lo de las zonas verdes y los jardines de los distintos núcleos. Y sí que es cierto que a veces la oposición, pues, según qué partido sea, critica unas cosas a otras, pero es algo en lo que han estado de acuerdo tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. ¿Qué ocurre con las zonas verdes? Mira, lo que ocurre es que hay un contrato que está vencido, pero hay un servicio que está prestado. Lo que ocurre en Teguise es curioso, y es una comparativa, para no empezar en el tú más, ¿no? Cuando dice Teguise debe 1 millón de euros del servicio, Teguise va a pagar 1 millón de euros del servicio. Pero mire, ¿sabe cuánto debe el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria? 80 y pico millones de euros de contratos vencidos, pero que se tienen que seguir prestando el servicio porque son servicios obligados. Por tanto, es decir, oye, ¿usted quiere que yo llame a mis compañeros de Gran Canaria y que saque la noticia de que en vez de uno son 80 y pico? Eso es entrar Mira, lo que ocurre es lo siguiente, nosotros íbamos a sacar un contrato de jardines antes del COVID y se publicitó, por tanto la voluntad del Grupo de Gobierno era sacar el mejor contrato de jardines para todo el municipio de Teguise de casi 1.800.000 euros. Llegó el COVID, el Gobierno de Canarias nos quita 1.400.000 euros, reducimos el contrato a 1 millón de euros. Ahora, después del COVID, y hemos tenido un recurso a la contratación, y gracias a este recurso a la contratación, que las cosas pasan por algo siempre, gracias a este recurso de contratación, ahora podemos, que nos hemos recuperado, podemos volver otra vez a licitar el contrato de 1.800.000, que es lo que va a hacer la oficina de contratación. Nosotros vamos a retrotraernos a la situación de origen, vamos a sacar el contrato ambicioso que teníamos al principio y estamos sufriendo pues ese iterín. En este momento se le ha dicho a la empresa, oiga, es verdad que usted tiene un contrato que está expirado, es verdad que está prestando un servicio, es verdad que hay que puntualizar los precios de mercado a día de hoy, ahí están los informes técnicos que me avalan para ir a pleno y pagarle y seguir ustedes trabajando hasta que el contrato del 1.800.000 se licite. Eso por los jardines. La basura, hoy tuve una reunión por la mañana en contratación para sacar un contrato de 3 millones de euros al año que va a superar lo que es el servicio que tenemos en este momento en el municipio. Ese sí lo vamos a licitar antes del 31 de diciembre.
Ese le he dicho a la oficina de contratación que ya en breve, porque ya está el pliego, está toda la memoria económica, está absolutamente todo, y antes del 31 de diciembre Teguise va a tener publicitando un contrato de 3 millones de euros al año, más barredoras en la calle, mucho más beneficios, hidrolimpiadoras, o sea, un contrato que lo presentaremos en su debido momento. Bueno, lo cierto es que llegado, abril, mayo, va a recoger usted las cosas del despacho, porque ha dicho que no se va a presentar a la, yo no he dicho eso. a la reelección. Yo ¿no no ha he dicho eso. Eh, Yo no he dicho que no me vaya a presentar a Teguise. Ahora todo el mundo yo sé que está hablando en los medios de comunicación, que están... ¿Se va a presentar a Teguise? Yo no he dicho que no me vaya a presentar. No, es más, no he dicho ni dónde me voy a presentar. Estoy preguntando si se va a presentar. Lo que sí he dicho es que yo voy a seguir en política. Sí, sí. Eso sí. Pero claro que su partido ahora mismo está en proceso de presentar candidaturas a Teguise. Ya, Bueno. ya debería estar usted ahí. Mire, yo creo que por mucho que se corra no se va a llegar antes. Se lo digo abiertamente y ya en esto ya está uno ya bastante cansado. Yo tengo una visión de la política bastante clara, pero no de ahora, sino de 12 años atrás, ¿no? Y la verdad que a veces ve uno unas cosas y te encuentras con un montón de gente que no lo ve, y a mí me cuesta explicar lo que yo veo a veces, de verdad. En este momento de mi vida, yo ya ni peleo con nadie, Jaime, ni peleo con nadie, ni voy a intentar decir, no, usted me ha visto a mí tranquilo, en los medios de comunicación exquisito y callado. Usted que decir, no va a Teguise. Mire, yo no he dicho dónde vaya a ir. Nadie podrá decir, Osvaldo dijo que se va. Lo que sí he dicho es que yo voy a seguir defendiendo Lanzarote, voy a defender Teguise y todos los municipios en su conjunto. Eso sí lo he dicho, porque tengo ganas. Y ahora cada vez estoy más maduro en ese sentido. Pero políticamente hablando, por mucho que se corra, si no se tiene un proyecto, si no se tiene una visión, si no se tiene realmente una estructura de hacia dónde vamos... No lo veo. Y yo hace en falta Teguise, solo decir el nombre de a quien le está dando el mensaje. No. Yo en Teguise lo tengo muy claro, lo he tenido muy claro, los números y los resultados están ahí, no de yo, de nosotros, de toda la familia de Teguise. Teguise es diferente, Teguise ha sido diferente en la implantación de la política. Díganme ustedes qué partido político en Canarias va durante 3, 4 meses, o iba, porque es verdad que este año no hemos ido, 3, 4 meses, por 24 pueblos, y un contacto directo con la gente, sacar la alcaldía de dentro y ponerla afuera. Eso es lo que yo quiero en mi municipio, que el modelo no se cambie, porque las personas sobramos, Como el modelo es lo que se tiene que Paula va a intentar sonsacarle lo que yo no he podido. Siga, solamente recordar, Paula lo va a intentar por otro lado. El próximo año, en el 23, yo solo recuerdo, se va a cumplir 40 años desde que el nacionalismo, vamos a llamarle así, insularismo, localismo primero, insularismo después, nacionalismo al final, gobierna Teguise. Ahí lo dejo. Desde 1983 a 2023, ininterrumpidamente. Se cumple 40 años. Lo digo porque no sabía yo eso. Las estadísticas están para conservarlas o para romperlas. No, simplemente yo, porque es que siempre pregunto lo mismo, porque cuando una cosa es que, pienso yo, que no nos lo quiera decir ahora, que también por supuesto es entendible, y otra cosa es que no lo sepa, porque digo yo que algo tendrá que saber. Siempre cuando preguntamos esto todo el mundo dice, yo ya lo decidirán los órganos del partido, que es así, evidentemente, pero yo siempre pregunto por la voluntad de la persona, y en este caso digo yo que tendrá que saber si va a aspirar, como se habla ya, como posible candidato al Cabildo de Lanzarote, o si va a seguir en Teguise, que eso mínimamente tendrá que... Yo te respondo conocer. que la como voluntad, mira, luego ya la voluntad el partido dirá. La voluntad mía es seguir defendiendo Lanzarote. La voluntad mía es seguir defendiendo todo aquello que beneficie para esta tierra. Y la voluntad mía es seguir estando en la política. Esa es mi voluntad. A mí me costó mucho aplicar y tener esa voluntad la anterior también. O sea, yo tuve que decir que, pues bueno, Teguise y Parlamento. Y me costó, era una guerra, fue una guerra, no sé qué, y pum, y una urna ahí delante, como tiene que ser. Entonces, yo quiero ser un hombre de partido, y yo soy un hombre de partido. Y en este caso voy a aplicar todo lo que dicen los estatutos del partido para intentar aplicar esa voluntad. O sea, yo, de verdad, donde me dejen ir, iré, pero si coincide con mi voluntad. Y donde no, pues... Su voluntad es la de defender Lanzarote, lo acaba de decir. Claro. ¿Desde qué puesto político cree usted que se defiende mejor? Pues puede ser desde dentro y desde fuera. Y desde al lado. Puede ser desde dentro y desde fuera. De verdad, hay cuestiones que en este momento no voy a entrar. O
sea, hay un proceso electoral abierto en un partido demócrata, en un partido plural, en un partido que se rige por unos estatutos, y yo voy a empezar desde mi comité local, que ya lo convocamos, diciendo, oye, está la gestión que hemos hecho, pues todos los compañeros y compañeras de Teguise, ¿ustedes nos aprueban la gestión? Sí, podemos seguir trabajando. El otro día se convocó otro comité local, oye, ya empieza el proceso electoral, mire, ¿quién es el que tiene voluntad y tal? Es verdad que yo siempre tomo una decisión con datos, siempre tomo una decisión con datos, y son mis datos, y al que no le gustan los datos, pues que pida otros datos. Pero a mí me ha ido bien así, a mí no, a mi grupo en Teguise, me ha ido muy bien así, y hemos aportado lo que no está escrito a esta formación política. Por tanto, no pueden romper el ritmo de aquello que funciona. Y a eso voy. Está hablando precisamente de grupos. Si usted se fuera finalmente de Teguise, pues para eso, para encabezar listas de Cabildo, de donde sea, se queda tranquilo, satisfecho con posibles candidatos de su partido en Teguise, porque, se lo pregunto porque el otro día en Tertulia Política hablábamos con Olivia Duque, que sabemos que ya se ha hablado de que sí posible candidata, y nos decía que era hora de apostar por las mujeres. Yo no sé si, insisto, la pregunta es si se queda usted satisfecho y a gusto. Yo le digo que si todo sale bien, el candidato o candidata, si en este caso no fuera yo, de Teguise, posiblemente tendré que hacer yo hasta, no triplete, sino estar en todos lados. Va a tener el apoyo de quien le está hablando. Va a tener el apoyo de quien está hablando. Yo me voy a quedar tranquilo, pero para yo quedarme tranquilo, necesito saber que la familia esté tranquila. O sea, que ese modelo se implante. Si hay gente que no tiene ese modelo en la cabeza, con esa gente no va a contar. El modelo es el modelo que se ha implantado en Teguise en 12 años. ¿Usted se cree que en un municipio con una pluralidad multicultural en Costa Teguise ganar 8 mesas durante 2 legislaturas es fácil? No. Eso hace falta zapatos, eso hace falta atención, eso hace falta cercanía, eso hace falta reuniones, eso hace falta decir las cosas cuando realmente te preguntan cómo son, como los jardines, como la basura, dar la cara. Romper todo ese modelo por decir quítate tú y ponme yo, conmigo no cuentan, ni mi organización política, ni mi familia en Teguise, ni San Pedro. Lo digo así, porque eso ha costado mucho, muchísimo esfuerzo, y muchísima, desde las 5 de la mañana, todos los días, sin descansar, 12 años. Y que, ¿sabes? Las prisas no tienen ningún tipo... O sea, esto es como una empresa, lo hablo a nivel político, que no se puede romper en 2 días. Por mucho que usted diga, no, es que vamos a facturar seguro. No. Una cosa es facturar y otra cosa es cobrar. Usted puede facturar un montón, pero si no cobra, tambalea. Entonces, las cosas se analizan. Y es muy diferente lo que pase en Teguise que lo que pase en San Bartolomé o lo que pase en Yaiza. Es muy diferente. Entonces, de verdad, calma, tranquilidad. A los afiliados y simpatizantes que me han mandado un WhatsApp, tranquilidad, que esa familia no se va a romper. No se va a romper. Creo que me sé la respuesta, pero bueno, ¿va a obtener Coalición Canaria buenos resultados en las próximas Por elecciones, supuesto. según lo que prevé? Por supuesto. Es lo que percibe por parte Si de quieres, los si vecinos quieres vecinales. le digo las encuestas que tengo yo. Si quieres, Es que las encuestas, unos me dicen que se fían de las encuestas y otros Apúntalo ahí. que no se fían, pero sí, dime. Bien. Coalición Canaria 10-11. Rozando la mayoría. En el Cabildo. No, en el Ayuntamiento de Teguise. En Teguise, vale. Partido Socialista 5. Ajá, Partido Popular 5. vale. Podemos puede entrar. está alto, ¿eh? Podemos 0-1 y Vox 0-1. Ahí tiene usted la encuesta del Teguise que manejo yo. ¿Y las del Cabildo las tiene No, el Cabildo no. igual de gas, no? Cabildo no. Dependerá del candidato o candidata, me imagino, ¿no? Cabildo no, pero a mí Teguise, yo no voy a dejar Teguise sin saber qué es Teguise. Por muchas prisas y por muchas historias y por muchas tal. Que en la última entrevista que le hice estoy acordándome y era como un poco más... parece que lo tenía más claro. No, yo lo tengo por claro. tanto también. O sea, yo tengo claro que a mí me preocupan mis 12 años de esfuerzo y de trabajo. No los míos, sino los de mi compañero. Sí, hablo de Y dónde- si hay que de esperar dónde va 2 a estar. semanas, se esperan 2 semanas. Tranquilidad, tranquilidad. Pues esperaremos. Tengo esto apuntado ahí. No hemos apostado nada porque queda feo apostar. Eso lo digo yo. No, hombre, pero es que no se puede... Apuesten. No se puede hacer apología del juego en antena, pero en cuanto se apaguen las cámaras ya... Claro, que ahora tiene que venir los partidos de la oposición para decir, pues yo mismo. apuesto y tal. Entonces, ¿cuándo llamo la apuesta? Muy bien, pues muchas gracias, por alcalde. hoy. Hasta la próxima y a ti te veo mañana. Mañana. Mañana que viene, por cierto, mira, me lo acaban de confirmar. Un candidato
que hasta ahora todavía no lo es, pero que a las 8 de la tarde ya lo será. Suso Machín, candidato a la alcaldía de Tinajo, nos viene a ver mañana. Gracias, Muy bien. Hasta luego. Te veo ya mañana y a ustedes les veo nada, en un poquito, que en la tertulia política, Midalia Machín, Carlos Espino y Kiko Aparicio. Hasta dentro de un momento. Bueno, pues vamos a completar la jornada de hoy con la tertulia. Es jueves, tertulia política con políticos. Vamos a saludar a Midalia Machín, que es la secretaria insular de Coalición Canaria. ¿Qué tal, Midalia? Muy buenas. Muy buenas. Se nos acumulan los temas Coalición Canaria hoy. Que se nos acumulan los temas Coalición Canaria. Es importante. Ahora hablamos de lo que ha dicho Osvaldo, del candidato Tinajo, de esta encuesta pronóstico que ha hecho Osvaldo. Saludamos también a Kiko Aparicio, del Partido Popular. ¿Qué tal, Kiko? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Y a Carlos Espino, del Partido Socialista. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Muy buenas tardes. Lo digo por si quieren firmar en acta. Dice Osvaldo Betancor que no descarta volver a presentarse a Teguise, ni confirma que se va a presentar, sí, ya lo que ha dicho él, pero intuye o pronostica que Coalición Canaria sacará 10-11 en Teguise. ¿Cuántos tienen ahora? 11. 10-11 en Teguise, que el PSOE sacaría 5, que el PP sacaría 5 también. ¿En Teguise cuántos tienen ustedes ahora, contando todos los Tenemos 2, de 2 Dos. pasamos a 5. A 5 hizo Osvaldo. No, pero lo lógico. No sé, pues Si lógico, no, dice. es lógico que lo diga Osvaldo. Porque Lo sí. lógico es que pasemos a 5. Vale, ¿y el tal vez a 5 seis. cuántos tienen ustedes en Teguise? 6, nosotros 6, todos, ustedes bajarían. todos sabemos que Osvaldo tiene la bola de cristal y nosotros... Yo creo que se ha equivocado, que a lo mejor si mira, a lo mejor lo que ponía de verdad es 9 o 10 PSOE y 5 Coalición Canaria, empatando con el PP. Eso tiene más lógica, porque además comparten parte del electorado. Eso sí, lo que pasa es que seguro que leyó rápido y no se dio cuenta. Eso me imagino que será la encuesta que tienen ustedes. A mí las encuestas, bueno, yo es que mis encuestas nunca las desvelo, ni lo va a hacer el PP ni lo va a hacer el PSOE, porque al final te marca la hoja de ruta del partido y tú no vas a contarle a los demás cuál puede ser tu estrategia, pero independientemente de eso, a veces nos centramos solo en las encuestas, que son, como digo, para mí son una hoja de ruta. Elegir un candidato, elegir una lista es mucho más que todo eso. O sea, tienen que ver una serie de características que se influyen. Obviamente la encuesta te guía cuál es la problemática, dónde tienes que esforzarte, dónde tienes que incidir en el problema, resolver, cuáles son tus potencialidades, o sea, qué es lo que tiene lo mejor de ti. Y a mí las encuestas siempre hago una cosa, a mí cuando las publica el PP, el PSOE, nosotros yo siempre mido la leyenda. La leyenda es cuántos encuestados van, cuántas personas, porque eso te indica mucho. Importante, qué empresa te la hizo. Así que yo solo me creo las mías y la de Osvaldo, obviamente, bueno, pues él tiene esos datos, pero vamos, que nunca nadie desvela su estrategia. Yo no sé si ha sido un sueño o ha sido la encuesta que tienen ellos, Bueno, o un deseo. Nosotros venimos de una mayoría. Ahora, o meterle sea, 5 al PP en la villa, que están peleados, que tienen 2 y están peleados. Pero que es muy lógico que tengamos 5 en el Partido Popular. ¿Por qué? Pero si tocará y habrá reflexión de los vecinos y vecinas en el municipio de Teguise, como también lo que es la isla de Lanzarote. Y verán y tendrán por delante lo que son un panorama de los próximos 4 años a elegir qué han tenido y qué queremos el futuro. Y el futuro lo va a plantear lo que es el Partido Popular, lo que es en Teguise. Vale, y porque Sí, las encuestas. Tendremos muchas y tendremos muchos números de aquí a la víspera de lo que son las Teguise, Kiko, es el elecciones. único municipio de Lanzarote, si no me equivoco, y con Yaiza probablemente, donde siempre ha gobernado, desde la democracia para acá, sí. el localismo, insularismo, nacionalismo, depende de tal. En Teguise el año que viene se cumplen 40 años de la irrupción, nunca mejor dicho, de Dimas Martín en la política, que fue cuando el PSOE ganó las elecciones y Dimas dijo, no, espérate un momentito, que yo me apaño y salió otra cosa, ¿no? 40 años se van a cumplir. Teguise no es un lugar fácil porque se combinan varias cosas. Costa Teguise, que es totalmente diferente a lo que es a lo más rural que puede tener, con muchos municipios, con muchos pueblos, y es un municipio de los más grandes de Canarias en cuanto a concentración de población. Entonces no es un municipio fácil en ese sentido, porque lo que pasa en Costa Teguise también marca un poco la ruta a lo que va a suceder. Y luego está la parte rural, que es como más apegada, en este caso, pues a los partidos de aquí. Obviamente, pues bueno, por cuestiones, los partidos estatales tienen esa visión más de sitios turísticos. Y bueno, sí, siempre ha sido como muy nacionalista en el sentido de gobernar primero el PIB, luego ya nos tocó a nosotros y seguimos. Y yo espero seguir repitiendo en Teguise. Uno cuando se presenta, Jaime, no se presenta para estar en la oposición. O sea, yo no doy números, porque eso lo tendrá que poner la gente, pero uno se presenta para gobernar.
Es así, ¿no? Y ahí tú que tienes más, no sé si tienes... No, Yaiza siempre ha gobernado, vamos a llamar nacionalismo globalmente. También. Como tú decías, además, pasando de lo que era directamente el insularismo a nacionalismo más o menos de nuevo cuño, pero siempre han estado el mismo tipo de fuerzas políticas. Yo creo que en esta ocasión hay las condiciones para un vuelco en Teguise, no espectacular evidentemente, pero que sí por primera vez puede darse circunstancias para que haya un cambio en el gobierno de Teguise, y en eso es lo que estamos trabajando, porque las encuestas, yo sí les hago bastante caso. ¿Sabes? Cuando nos sale una encuesta que nos da mal, enseguida hago caso y hay que ponerse a trabajar más, y si la encuesta no sale bien, pues le hago caso y hay que trabajar más, que en última instancia es lo que toca. Digan, lo que tenemos que seguir haciendo es el trabajo que estamos realizando para cuando en mayo no nos presentemos, pues tener la mayor cuota de confianza posible. Y ya digo, por primera vez en mucho tiempo se ve posible que se produzca ese cambio en Teguise. Dicho de otra manera, si pierde Coalición Canaria la mayoría absoluta en Teguise, sea quien sea el que esté alrededor, ¿tú crees que le levantan la alcaldía? No necesariamente, porque en un momento determinado todos sabemos la especial tendencia que hay, sobre todo en el ámbito de Génova, o por lo menos hubo una época, considerar que su socio preferente pues, podría ser Coalición Canaria, con lo cual no podemos descartar que se vuelva a repetir una alcaldía. Se acaba de decir que no le ha gustado un pelo lo que había hasta ahora. Sí, pero después vienen los... Pero la realidad es que... Pero van a pactar con los que no les gustan. El que siempre pone en orden y gestiona entre las administraciones es el Partido Popular. Sí, se ha notado. Carlos Espino lo sabe. Se ha notado muchísimo, sobre todo el tramito ese que quisiéramos todos olvidar a partir de 2011, que bueno, que dejó tan gratos recuerdos en recorte de libertades y de bienestar social. Pero bueno, eso es otro tema. El orden, el concepto de orden que tienen no termino de saber cuál es. Lo cierto es que se puede producir ese cambio, lo que pasa es que si en un momento determinado alguien mantiene en la alcaldía a la misma fuerza que lleva, pues todo el tiempo que lleva, pues tendrá que explicar por qué se consolida ese modelo, y en todo caso ya no sería igual porque dependería de una segunda fuerza para gobernar. Pueden pasar muchas cosas y de aquí a allí todavía queda tiempo. No se conocen ni candidatos ni candidatas en Teguise, por ejemplo, Coalición Canaria, tampoco del Partido Popular, ¿no? Tampoco del Partido Popular. Tampoco del Partido Socialista. Bien, estamos hablando... Queda mucho. Sí, hablaba antes, escucharemos muchísimas encuestas y muchísimos números de aquí hasta antes de las elecciones. Y entiendo a Carlos también de que él le haga caso a las encuestas. Lo malo es que ellos últimamente le hacen caso a las encuestas después del día. Sí, porque no coinciden. No coinciden, no suelen acertar las encuestas que escuchamos, sobre todo lo que es a nivel nacional, y lo lógico es lo que está pasando a nivel nacional, donde ese azul impera en lo que es nuestro mapa de nuestro país. Vaya, y eres el que no le haces caso a las encuestas y estás contándolo, porque que yo sepa que ha ganado el PSOE. Has dicho que le haces caso a las encuestas. ¿Dónde está el azul? A las encuestas. Esas encuestas que suelen salir y luego no son la realidad del antes y el después, lo que impera es el después. Pero en la Fundación César Manrique, en el acto de presentación del libro de Gómez Aguilera sobre el Saramago, en la Fundación César Manrique, me senté al lado de un destacado miembro, creo que no tiene cargo orgánico, de Coalición Canaria, pero es una persona de esos en fin, no sé cómo les llamarían ustedes, pero de la nobleza, de Coalición Canaria. Sí, un histórico. Eso es lo que decimos nosotros, los históricos. Bueno, pues como sea, una de esas personas respetadas, creo, y respetables, que además ha estado chungo un tiempillo. Y no acababa de entender del todo. Tenía dos cosas muy claras. Una, insisto, que es nacionalista hasta la médula. No acababa de entender muy bien cómo a Pedro Sánchez le están cayendo tantas leches. Pues dice, coño, pues España más o menos está resistiendo y se han tomado medidas en el contexto europeo. Y dos, Ángel Víctor Torres... Yo creo que también el pacto que le va a ir bien, dijo, le va a ir bien. El pacto que está a nivel estatal, o sea, creo que eso también ha pasado mucha factura. O sea, lo que es al gobierno y en este caso al presidente. Porque a veces se ven esas cuestiones diferentes, si es un mismo grupo de gobierno, las cosas se debaten de manera interna en el sentido de temas tan vitales para este país, y luego sale y una posición otra, y siento que a veces tienen como la posición de Podemos dentro de la posición. Esa es la sensación que me ha dado a mí en Estado. Y en este caso, y con Ángel Víctor Torres, es verdad que ha sido una legislatura muy complicada, o sea, eso no se le quita a nadie, pero aquí hay una cuestión que, bueno, pues los partidos o el pacto que hicieron de la
inversores, va a ser muy complicado por distintas cuestiones que se puede reeditar, pero bueno, pero creo que a todos nos pasa factura cuando estás gobernando, también te pasa esas cuestiones de factura, así que, claro, vaya a ser inconvenio. Lo que pasa es que estamos todavía a mucha distancia de las elecciones y lo que hay en este momento, lo que dicen todas las encuestas es que el PP crece porque está incorporando un electorado que básicamente era suyo, que es el que se fue temporalmente a Ciudadanos y se está reflejando. Y el PSOE, la bajada que está teniendo, con la crisis tan brutal que hemos tenido, la sucesión de crisis, oscila entre un 2 y un 3% en las distintas mediciones, haga quien haga la encuesta. Y lo más importante es que ese 2-3% no se ha marchado, o por lo menos no se ha marchado de manera generalizada a otras formaciones políticas, sino que en este momento manifiesta que posiblemente se abstenga o que no sabe lo que va a hacer. Lo cual quiere decir que a medida que empiece la campaña y nos situemos en el escenario electoral y empiece a subir la movilización, es relativamente fácil que se recupere. Y luego, sobre todo, porque afortunadamente la población cada vez está más formada y más informada. Y claro, escuchan al Partido Popular hablar de que la excepción ibérica es el timo ibérico, ¿vale? Pero después, a los 3 días, resulta que Ursula von der Leyen, que forma parte precisamente del Partido Popular Europeo, defiende la excepción ibérica hasta el punto de que se la quiere trasladar al resto de países europeos. O el PP habla en contra del impuesto de las grandes fortunas, que es confiscatorio, que si para el falcón de Pedro Sánchez y toda la historia, pero es que esta mañana nos despertábamos con que el FMI considera adecuado y necesario en este momento incluir impuestos que le llama también de solidaridad a las eléctricas y a las grandes fortunas. Es decir, quien está en este momento totalmente desfasado de por dónde está yendo el mundo, de por dónde está yendo Europa, es el Partido Popular, que sí, que tiene un discurso muy fácil. Cuando las cosas van mal, salir a coger y decir, esto va mal y si llegamos nosotros lo arreglamos, que expliquen cómo, porque cada vez que han llegado nos ha costado mucho en bienestar a la gente de este país, pero lo cierto es que las soluciones reales, las soluciones que van llegando a la gente, se están dando por parte de este gobierno. En un escenario que además, no sé si somos capaces de imaginarnos, es que estamos en guerra. Los muertos los pone Ucrania, pero todo el resto de fenómenos que hay alrededor de una guerra, de tener que desviar recursos hacia las necesidades armamentísticas, de cómo se rompen las líneas comerciales, o sea, todas las consecuencias de la guerra, menos los muertos a día de hoy, las estamos padeciendo. Y dentro de esas circunstancias que son verdaderamente dramáticas, durísimas, resulta que estamos teniendo un Estado sólido, un Estado que está siendo capaz de cumplir su función social y tendiendo una red de protección a las familias y a las empresas como pocas veces se ha visto. Y luego ya se comentó también en esa tertulia, cuidado con intentar echar a Pedro Sánchez a algún sitio. Porque es difícil, es complicado, es complicado echarlo. El ejemplo del presidente, en este caso, de Pedro Sánchez, ha sido como una ave fénix, porque pasa unas circunstancias y luego está la parte orgánica, que obviamente finalmente lo coloca donde lo coloca y termina siendo presidente, con un pacto que no es muy complicado, porque con Podemos gobernar en ese sentido se le ha complicado bastante. Pero y con mira, circunstancias... por ejemplo, España no se ha roto, que era lo que más le achacaban a estos de Podemos. Ahora van a pactar con nacionalistas, con los de ETA, pero no es con eso tal, se ya. va a romper No, España. cuando las Y circunstancias en Cataluña, por H o por B, Tranquilizada. no hay nadie Bueno, dice no nada. solucionada. Tranquilizada sí, pero no solucionada pero por la que- cuestión... pero es que la- Pero a Están ver, guardando las energías para cuando... No, pero en el tema que coincido con muchas cosas que decías, el escenario global es muy complicado, con una guerra, todo lo que significa, se nos une también toda la cuestión económica, o sea, tras la pospandemia, todo lo que ha pasado. Y uno ve los indicadores y no solo una cuestión solo de España, otros países están prácticamente igual intentando resistir. O peor, y la Unión Europea trata de amortiguar ese papel que a veces no termina de definirse, si es más político, más económico, y trata de reubicarse. La situación de Ucrania complica mucho por la cuestión de energía, pero también creo que desde España también hemos cometido una serie de errores en política internacional, como puede ser con lo de Marruecos con Argelia, o sea, lo que sucedió, porque al final nuestra energía también dependía de ellos. Perdón, un segundo nomás. ¿Y ha bajado en algo el suministro de gas con Argelia? Pero yo soy de no, que decía. hay que aplicar una política de vecindad con tus países, o sea, eso es cuestión con tus países vecinos, y Argelia por cercanía, por cuestiones que siempre hemos tenido, y sé que la dificultad con Marruecos se complica mucho, porque obviamente, pues bueno, hay distintas cuestiones, Marruecos tiene mucha cuestión con Estados Unidos, también ha tenido con Rusia, y es un país que se posiciona, pero para nosotros siempre tiene la impresión de que Marruecos para España sí que es importante por la situación comercial, pero España, o sea, Marruecos con España bien, pero es más importante España por situación comercial, pero no la situación comercial de Marruecos con España, y juegan siempre ese papel. Independientemente de eso, uno lo que está buscando en este momento, que somos una sociedad que estamos acostumbrados a la estabilidad, de repente tienes incertidumbre, o sea, siempre nos han criado en valores de estabilidad, un trabajo, y de repente todo eso que tenía
no está, y no es una sociedad que no estamos acostumbrados, y lo que uno busca son instituciones con pactos que sean sólidos, porque obviamente no tiene mayoría, y a veces tenía la sensación cuando se debaten grandes problemas en el Congreso que esas cosas no se arrojan contra unos y otros cuando un pacto de gobierno debería ser, y más que no tienen mayoría y tienen que entender mano constantemente. No, mayoría no, no te olvides que cuando se termine de negociar entre el PSOE y Podemos hay que salir a buscar los votos. Exacto, que no tiene mayoría, digo. Te entendí, perdón, te entendí al revés, disculpa. Oí ¿Cómo mal. lo ves, Kiko? Bueno, yo lo veo que si hablamos de Pedro Sánchez, si hablamos de este país y podemos ver la sensibilidad y qué está pasando lo que es en este país y qué están sufriendo los vecinos y vecinas del mismo, dele al botón rojo, convoque lo que son las elecciones para que vea lo que es el respaldo que es del ciudadano, y el ciudadano dirá claramente que no está nada conforme con este gobierno que tenemos ahora mismo. ¿Por quién está sufriendo? Está sufriendo claramente lo que es la media, los autónomos. Yo ni hablo de pobres ni hablo de ricos. Yo sí es verdad que quiero que cada vez haya menos pobres, que la sensibilidad sea para todos, pero ahora mismo el panorama que no tenemos lo que es en este país, ni a nivel nacional ni a nivel internacional, estamos seguros con el gobierno que tenemos y tampoco nos dan ninguna seguridad. Y lo dicho, lo tiene bien claro, no vamos a hablar de las encuestas, vamos a hablar del pulso, vamos a hablar de qué piensa lo que es la gente en la calle. Bueno, puede pulsar lo que es el botón rojo, puede convocar lo que son elecciones y ya veremos lo que es el sentir de que la gente lo que quiere es la realidad y es un cambio, porque nos están ahogando. Y día a día, porque hoy no salen con una cosa, mañana no salen con otra, medidas, que al final muchas de ellas se quedan lo que es en papel mojado. Y no es la primera vez que un ministro dice una cosa, bien lo decía Vidal y otro dice justamente la contraria, justamente de haberse reunido minutos antes. Así que lo que no entendemos de este gobierno, juegan pues al despiste y juegan bueno, o tal vez no saben en qué lugar es que están ocupando y que es el momento y el sentir del ciudadano en nuestro país. Y nosotros, mira, de aquí lo vivimos bastante lejos y de aquí también nos estamos viendo, pero muy apretados, sobre todo lo que es el tema del cinturón. Es curioso porque estás hablando de este gobierno que efectivamente puede tener muchísimas deficiencias, pero solo en el primer año el gobierno que ustedes pronosticaban que no iba a durar sacó mucha más producción legislativa que Mariano Rajoy y el Partido Popular toda la época que estuvieron gobernando. Leyes además claves, que establecen derechos para la ciudadanía que son lo verdaderamente importante. Pero es que además ha sacado 3 presupuestos, ha desactivado el conflicto catalán. O sea, si nos remitimos a lo que ha hecho el gobierno, no tiene ni comparación el escenario, ya digo, de producción legislativa, de cosas que cambian realmente la vida de las personas. Se nos están asfixiando, pero vamos a ver que los que subieron los impuestos nada más llegar fueron ustedes. Decían lo del IVA de las chuches y tal, y llegaron y subieron los impuestos. Y aquí no se han producido impuestos sino para las rentas más altas y para las eléctricas. Y las compañías que en este momento están teniendo unos beneficios extraordinarios. Es que cuando tú dices no queremos hablar de pobres, no queremos que hayan pobres, es que la función fundamental que tiene el Estado es redistribuir la riqueza. Lo que no puede ser es que en este momento las eléctricas o las empresas de combustibles estén cuadruplicando, quintuplicando los beneficios que tenían en el ejercicio anterior y no seamos capaces de poner un impuesto especial para que ayuden a contribuir con el esfuerzo. Pero ojo, que lo está diciendo en este momento el FMI, lo está diciendo Europa, que no se han enterado ustedes todavía del mundo en que viven, que cuando hay una circunstancia dramática como la guerra de Ucrania, que compromete el bienestar de la Unión Europea, lo que no se puede hacer es mirar para los lados y decir que esto se arregla quitando el impuesto de sucesiones. Hombre, por Dios, y mintiéndole a la gente cuando saben que todo ese tipo de ventajas no afectan ni al 1% de la población. Cuando sales a la calle, igual que salgo yo, y cuando sales le echas gasolina al coche, y cuando sales y pagas la factura 3 veces más de cuando la pagabas hace 3 años. Pero, y la cesta de la compra. Porque estamos en guerra. Pero estamos en guerra. Pero ¿sabes lo que pasa? Yo tengo un gobierno, para que proteja al ciudadano. Y es lo que que no puedo hacer es asfixiar al ciudadano. Y es lo que estamos haciendo. Están rompiendo el rico más rico y el pobre más pobre. Protegiendo a los ciudadanos. ¿Y sabes cómo se les puede proteger? Porque hay una recaudación fiscal suficiente y ustedes se la quieren cargar. Y ustedes cuando cogen y cobrándonos más a nosotros, a los ciudadanos. No, a los ciudadanos no. Si dices eso, hay 2 posibilidades y las 2 me preocupan. 1, que no te hayas enterado de lo que se está haciendo y hables de oídas, o 2, que estés colaborando con una mentira. O con algo que no es cierto. Yo no colaboro con una mentira. No, o con algo que no es cierto. Yo no colaboro. Porque las subidas que se han planteado no le van a llegar al 99% de la gente. Porque son subidas para las rentas más altas.
Pero vamos a ver, yo lo entiendo. Ustedes piensan en la gente y hacen como Ayuso. Ay, las familias están sufriendo. No, Carlos, vamos a becar a las familias, vamos a becar a las familias que ganan más de 100.000 euros. Vale, vamos a algo sencillo, algo muy sencillo y práctico, que nos entienden todos aquellos que lo estén escuchando. 1.000 euros ahora, ¿son los mismos 1.000 euros de hace 2 años? No. El mundo de ahora es el mismo que hace 1.000 euros 2 años. ahora, los 1.000 euros de 2019 son 700 euros ahora. No llega tanto, pero el mundo Y eso es lo que estamos sufriendo. Pero el mundo, pero en España, por culpa de Pedro Sánchez, o en Francia, pero o en Italia. Vamos a ver, ¿Sabes que este mes nos quedamos nosotros por debajo de la media de inflación? Porque vienen mañana y no vienen hoy. Bueno, déjame escuchar a No, yo solo quería intervenir, que está interesante aquí, entre un PP y un PSOE, es como en el Congreso, ¿no? Al final es un pequeño Congreso aquí también, en plan, defendiéndose uno y otro. Vamos a ver, hay una cuestión sí que coincido con Kiko, es que con el tema de los autónomos, con la situación que estaban pasando con las pymes, el subir, aunque sea un poco el autónomo, ya era en una situación complicada. Y luego hay una cuestión que es distinta a las empresas, por ejemplo, cuando tienes que pagar la seguridad social, que ni siquiera en estos tiempos te hayan bonificado. No te digo el 100%, pero un 50%. Y encima, si la pagas tarde, te vienen con recargos. O sea, hay una serie de cuestiones, unas medidas que tendría que haber lanzado el gobierno, igual que los distintos modelos, igual que hablo del gobierno de Canarias. O sea, hay distintas cuestiones que podrían haber amortiguado a la empresa en situaciones complicadas, porque veníamos saliendo la crisis del 2018, nos vino la pandemia y cero a todo el mundo, y sentimos que en ese sentido no ha habido esa ayuda. Ha habido amortiguado después del Cabildo, llegaron las ayudas, pero llegaron tarde, o sea, no tenían que haber llegado antes. Luego sí, los ICOs, sí, pero los ICOs no es que tú te estuvieras, o sea, pidiendo un crédito. Sí, el Estado es como balista, no, la balista soy yo con mis recursos, y al final el que tiene que hacer frente. Si no pago, no va a venir el Estado a salvarlo. Pero, Italia, ¿de qué España estamos hablando? Porque todos los indicadores... La que vivo cada día en la empresa, cuando levanto la persiana. Todos los indicadores nos dicen en este momento que tenemos la situación económica, los niveles de contratación, los niveles de ingresos, y de hecho ha subido gracias a eso hasta la recaudación fiscal, porque básicamente las empresas están funcionando muchísimo mejor en algunos casos que antes de la pandemia. No digo que hayamos mejorado, Carlos, pero sí en una situación de ayuda, porque al final tú todos tus modelos fiscales, todo eso que tienes que pagar, te van asfixiando. Pero Migdalia, es que cuando unimos las dos cosas, o sea, tenemos en este momento que las empresas, gracias precisamente a los ERTE, y acuérdate lo que decían los que hablaban desde el punto de vista liberal, que eso era mantener empresas fantasmas, que tal, y hemos mantenido el tejido empresarial y hemos mantenido el empleo y hemos subido. Vale, ahí se ha... Sí, a las pruebas me remito, no se ha destruido el empleo ni han cerrado las empresas. Bueno, eso no quiere decir que una eso no quiere decir que una no haya cerrado, que uno no haya perdido el empleo. Pero los números lo que nos dicen es, se han mantenido las empresas, se han mantenido los trabajos, han mejorado incluso los salarios. En este momento que lo que hay no es un problema de carácter empresarial, falta de crédito, aumento de impagos, no lo hay. Lo que hay es un problema de que las familias no llegan a final de mes. Precisamente por eso no se puede recortar la recaudación fiscal, porque lo que se está haciendo cada vez más y con más intensidad es meter más cantidad de ayuda. Yo lo siento, Carlos, y a nivel macro tienes razón, pero cuando uno está a nivel micro y uno está en la batalla día a día, te aseguro que no es así. Pero la realidad, y sí coincido contigo, la familia, o sea, porque hay un problema que si tú ganabas 1.000 euros antes y te daba para pagar la luz, el combustible y la cesta de la compra, ahora 1.000 euros obviamente, como ya han dicho, no sigue. O sea, no llega porque todo ha subido y tu sueldo sigue prácticamente siendo el mismo, porque ni siquiera las empresas queriendo hacer ese esfuerzo, porque dependen de los trabajadores, no lo pueden hacer porque no llegan a final de mes. No te digo a nivel macro los datos sean como sean, pero a nivel micro el día a día es muy complicado. Pero es que vamos a ver, es que los datos macros son la suma de los micros, no hay dos países distintos. O sea, los datos lo que nos dicen, porque si no, no tendríamos el nivel de empleo que tenemos. Tú hablas en este momento con cualquier pequeño empresario en Lanzarote y te dice que no encuentra trabajadores. Formado, eso es otra cuestión. Que no encuentra. No. Sí, te estoy hablando que ni siquiera, conversaciones de ayer y antes de ayer, no encuentran. Estamos en una situación de recuperación excepcional, pero nos coincide con un momento, con una guerra que ha hecho disparar los precios. Mira, un dato. Vamos a volcarnos en la familia. Un dato que dio, no sé ya ni qué día estamos hoy, el martes, lo dio Nicolás Saavedra en Tías, justamente, prepandemia. Servicios Sociales Tías atendía a 300 familias en lo básico, en lo de comer, el vale para comida y tal. Prepandemia, 300 familias. En pandemia, 800, subió, más de 800, casi 900. Ahora, 100. Claro. Es lo que comentó, o sea que es verdad que la percepción en general es que somos más pobres, eso es evidente, pero somos más pobres las clases medias. Aquellos que tenían poco,
lamentablemente, Pero que esos tienen... datos con la pandemia no pueden contar, porque, o sea, tú tienes que No, contar pero antes de es la que pandemia. No, te está Hay diciendo menos familias. En medio de la prepandemia. pandemia no cuenta Hay porque menos estamos en una familias, situación, Perdona, en una situación coyuntural, pero coyuntural. escúchalo todo, prepandemia 300. 300. Y ahora 100, sí. Ahora Mañana que es un pequeño reproche, no soy nadie yo para reprochar nada, pero no me gusta la palabra. Mañana se inaugura un comedor social en Arrecife. Podrían haber utilizado, se abre, se pone a disposición de... Eso de inaugurar un comedor, a mí lo de inaugurar cosas así en esa... Pero bueno, en fin, mañana se abre un comedor social en Arrecife. Yo no sé las cifras que hay en Arrecife. Sí, yo no tengo la cifra, pero sí es una necesidad. Sí, no, Una yo no digo necesidad que no, pero... hacía falta que funcione con pandemia o sin pandemia. Lo que hay que buscar, y si hablábamos de 100 familias, es que ojalá de las 100, mañana sean 50 y pasado sean 0. ¿Por qué? Porque quiere decir que tendrán lo que son sus puestos de trabajo y generen trabajo. Lo que pueden ser que esas 100 familias, de aquí a mañana, en lugar de 50, sean 150. Directamente, ¿por qué? Por esos impuestos que nos vienen. Y hablaba antes de la gasolina, hablaba antes de la cesta de la compra. Prepárense ahora con el tema de las hipotecas, la subida que tenemos ahora con las hipotecas. Y es la realidad, y el que tiene que actuar, el gobierno. ¿El gobierno está? No, pero no está ni se le espera. Y los resultados, y me voy a lo mismo, le puedo dar el botón rojo y mañana veremos el sentir de las personas. Que sí, que tú quieres el botón rojo, pero mira, ¿sabes lo que pasa? Que vuelvo a decirte, lo chocas con la realidad. Cuando Ursula von der Leyen da cuenta de cómo van los planes de recuperación, por ejemplo, en contra de las mentiras directas, y sí digo mentiras, que traen los argumentarios del PP de que España no las ha aprovechado, resulta que se le felicita porque es el único país que va a recibir de momento el segundo tramo porque ya logró consumir el primero. Pero es más, las auditorías que se han realizado revelan grado de cumplimiento estricto, 100%, y ustedes le mienten a la gente, porque quieren llegar cuanto antes al botón rojo montados encima de una desgracia, porque saben que si no fuera, por la guerra, es que ni miraban para ustedes, y más después de los iritos que están teniendo hacia Abascal. España en este momento, en una situación durísima, ahí tienes saliendo el gobierno inglés, precisamente por una bajada de impuestos, anunciada, no ejecutada, el Banco de Inglaterra rescatando la libra porque se desmoronaban. Esa parte, ¿por qué no la cuentan? Porque cuando Liz Truss dijo que iba a bajar los impuestos, salieron enseguida con Twitter, ves tú, de lo que se trata, Sánchez, aprende. Cuando la libra se les desmorona en 3 días y tiene que salir el Banco de Inglaterra a rescatar el país porque caían los fondos de pensiones, yo no he visto ningún tuit. Pues parece que Liz Truss no tenía tanta razón, ya lo mejor Pedro oye, que nos quedamos sin tiempo para hablar de la fiesta de Canarias. Hemos hablado de pero es que estamos hablando de Canarias. Sí, pero en concreto hablar de Canarias, porque cada comunidad autónoma tiene su problemática. Tú hablabas de Cataluña antes, que no es la misma problemática que tenga otra comunidad autónoma. La nuestra, precisamente es que somos la más beneficiada por todo este tipo de medidas. ¿Sabes por qué? Mira, porque cuando se sube el salario mínimo interprofesional, la comunidad autónoma que tiene más personas en proporción con el salario mínimo interprofesional es la Canaria, por el modelo de crecimiento que heredamos de varios gobiernos de ustedes. Cuando se coge y se dice que se multiplica el tema de becas, quien más lo recibe son los canarios. ¿Por qué? Porque tenemos las rentas más bajas como consecuencia de 30 años de un modelo de crecimiento. O sea, todo ese tipo de medidas que protegen a la población más vulnerable, la comunidad autónoma que más se beneficia es la Canaria, porque ha sido la más vulnerable. Es que estamos abriendo un melón que nos llevaría... Muy largo, ¿verdad? Un día vamos a ver... Sí, tú bastante tienes con Tinajo esta noche. Esta noche Eso te iba a decir, lo de la fiesta de la democracia era para echar una cuña diciendo la inauguración... elección. La elección esta tarde, hay 3 candidaturas, la autoelección. Hay 3 candidaturas. Sí, en Tinajo sí estamos con 3. No, bueno, se presenta el que es el actual alcalde y nada. Oye, si vienes el próximo jueves, estaría bien eso, hacer un debate de Canarias. ¿Te apuntas a solo de Canarias? Hablar pues de cómo está, debate sobre el estado de la nacionalidad. Del Pacto de las Flores, vale. Traeremos el abono. Venga. Gracias, Carlos, gracias, Kiko, gracias, Nidalia, gracias también a todos ustedes. Mañana, si se cumple la agenda, vendrá a vernos Suso Machín en su calidad de candidato a la alcaldía de Tinajo y hablaremos de más cosas. Hasta mañana, buenas tardes.